¿Qué tal? Videotutorial número 7 del curso de Aprende a programar con C++. Seguimos aprendiendo el idioma, aprendiendo a crear frases cada vez más complejas. Hemos visto lo que son las declaraciones y expresiones y también el uso de los operadores de asignación y relacionales para crear esas declaraciones y expresiones. Pues seguimos ahora viendo otro tipo de operadores, los llamados operadores lógicos. Vemos aquí un resumen de lo fundamental que vamos a tratar a lo largo de este video tutorial. En la mayoría de las ocasiones, cuando queremos incluir preguntas relacionales, puede que nos encontremos con que queremos incluir más de una a la vez. Por ejemplo, como vemos aquí, queremos comprobar que si es verdad que X es mayor que Y, pero también que Y sea mayor que Z, y así podríamos seguir complicándolo si la suma de ambos sea menor de 10 o mayor de 100 o cualquier otra condición. Porque en la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar con que el programa va a tener que determinar si una o varias condiciones son verdad para que una declaración relacional se cumpla o no. En general, las condiciones no suelen ser tan simples como las que hemos visto hasta ahora. En general, difícilmente podemos reducir ese tipo de relaciones a que algo sea alto o bajo o que sea blanco o negro. Puede que queramos comprobar, por ejemplo, que mida más de 1 metro y menos de 2, o que sea de color amarillo o verde, o incluso que sea amarillo o verde y que mida entre 1 metro o 2. Todo eso podemos hacerlo gracias a los llamados operadores lógicos. Un ejemplo práctico de su funcionamiento sería, imaginémonos que queremos crear un despertador que toque solo en determinadas circunstancias. Y aquí, como vemos, tendríamos un ejemplo de este tipo de operadores lógicos en que solo tocaría si es lunes, si son 8 de la mañana, pero también si no es un día festivo o no estamos de vacaciones. Por lo tanto, aquí, como vemos, tendrían que cumplirse 4 condiciones para que la acción se llevara a cabo. Pues la comprobación de este tipo de condicionales podemos llevarla a cabo gracias al uso de los 3 operadores lógicos que incluye C++, que aquí vemos su nombre, el símbolo que utiliza y un ejemplo de expresiones en las cuales los usamos. Son el operador lógico AND, que cumple una función muy parecida a la que cumple la conjunción copulativa y en castellano, por lo tanto solo se cumplirá si las distintas condiciones son verdad. El operador lógico OR, que cumple una función muy parecida a la conjunción disyuntiva o, que por lo tanto se cumplirá cuando alguna de las condiciones se cumpla, y por último el operador lógico NOT, que nos permite comprobar negaciones. Vamos a empezar viendo lo fundamental de cada uno de estos 3 operadores lógicos. El primero de ellos es el operador AND, que como vemos sirve para conectar y evaluar 2 expresiones. Desde luego podríamos volver a utilizar el operador para conectar más, no está limitado a 2, pero el operador lo que hace es unir 2 expresiones. Para que esta expresión lógica AND sea verdad, las 2 expresiones que lo forman tienen que ser verdad también. Si es verdad que es lunes y si es verdad que son las 8, entonces se lleva a cabo una acción. Aquí, como vemos, si es verdad que x es igual a 5 y y es igual a 5, entonces se cumpliría. Tienen que ser las 2 expresiones que forman esta expresión AND verdaderas. Observa que el símbolo para AND es 2 veces este signo, AND. Existe también otro símbolo que es AND simple, que veremos en su momento a lo largo del curso. Pero para empezar, recordar de estos símbolos clave y entendiendo, AND se escribe 2 veces el símbolo de lo que se denomina también el ampersand en inglés. Una declaración lógica
OR también evalúa dos expresiones y en este caso, para que sea cierta, tiene que ser cierta una de las dos. Con que una de las dos sea cierta, ya se cumpliría esta declaración OR. Si en el ejemplo que poníamos antes creemos que se lleve a cabo lo de que toque el despertador, tanto si es lunes como si es martes, entonces podríamos poner si es lunes o es martes, con que se cumpla una de las dos, en este caso esto sería cierto. Aquí lo vemos también en el ejemplo, si x es igual a 5 o y es igual a 5, a diferencia de antes, ahora con que una de estas dos expresiones sea verdad, esta declaración sería toda ella verdad. Y por último el operador lógico NOT, sencillo de entender, pero como va en contra de nuestra lógica lineal de pensar, muchas veces lleva a confusión, porque recuerda que solo es verdadero cuando la expresión es falsa. Por lo tanto, aquí lo que comprueba es que si x no es igual a 5, y solo en el caso de x no sea igual a 5, es cuando es verdadera. Como vemos aquí, esto sería otro modo de ponerlo utilizando el operador que ya vimos también de desigualdad. Vamos a explicar en un momento cómo evalúa este tipo de expresiones el compilador, que aunque es un funcionamiento interno del propio programa, es interesante entenderlo, ya que incluso en algunas ocasiones podría tener repercusiones en cuanto al resultado que nos dé el código. El tipo de evaluación que hace el compilador con este tipo de expresiones es lo que se llama de circuito corto, porque en el momento que comprueba que no puede ser cierta, deja ya de seguir evaluando. ¿A qué nos referimos? Aquí, por ejemplo, en el operador AND dijimos que tienen que ser las dos expresiones que lo forman ciertas. Si el compilador empieza a comprobar y la primera es falsa, ya no comprueba la segunda. Simplemente, al no ser la primera verdadera, ya no puede ser verdadera el conjunto de la expresión. Lo mismo con el OR, en el que, como dijimos, llega con que una de las dos expresiones sea cierta. El compilador también lo que hace, empieza a comprobar, y si la primera de las expresiones es ya cierta, deja de comprobar, ya no comprueba la segunda, ya que con que una de ellas sea cierta, desde luego lo pueden ser las dos, pero con que sea una llega, por lo tanto también para. Esto, como comentábamos, en la mayoría de las ocasiones para el trabajo práctico del código no suele influir, pero podría llegar a influir. Vemos aquí un ejemplo de cómo, en este tipo de expresión que utilizamos con OR, aquí, como decimos, cuando el compilador empiece a comprueba si x es igual a 5, y si x es igual a 5 no sigue comprobando, con lo cual esta parte en la que, como aquí ves, aparte de indicar que compruebe si y aumentado en 1 es igual a 5, pero recuerda que después el valor de la variable y habría cambiado. Si no lo comprueba, esto no lo llevaría a cabo el compilador. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esta característica de la evaluación de circuito corto, que así se denomina, podría dar algún error. Es cierto que es un caso muy específico, pero un ejemplo de cómo es importante que entendamos la dinámica de funcionamiento interno del compilador para no cometer errores o entender lo que está ocurriendo. Vemos otro tema que tiene una mayor aplicación práctica hasta el punto de que si no se entiende bien es imposible utilizar este tipo de código, porque hablamos del tema de la prioridad del que ya hicimos referencia y cómo aplicar la prioridad cuando utilizamos operadores lógicos. Ya sabemos que en todas las expresiones C++, en las que usamos operadores relacionales y operadores lógicos, como es en este ejemplo, siempre tienen que devolver un valor que tiene que ser verdadero o falso. Pero también sabemos que todas las expresiones tienen un orden de prioridad. En un anterior vídeo tutorial acompañábamos la tabla con la prioridad de los operadores, que siempre es muy importante tener en cuenta. Y observa en esta lista como por defecto el operador lógico AND tiene más prioridad que el operador lógico OR. Por lo tanto, siempre que aparezcan
en una expresión, los dos operadores, siempre el compilador va a evaluar primero el operador AND que el operador OR. Esto recuerda que es muy importante porque el resultado final va a depender en muchas ocasiones de esto. Porque observa esta expresión y sin tener en cuenta lo que acabamos de decir ahora, si no conocemos cuál es la prioridad de los operadores, qué es realmente lo que quiere esta expresión, que como vemos utiliza un AND y un OR. ¿Cuál evalúa primero, el AND o el OR? Porque dependiendo de eso, esta expresión puede querer significar dos cosas totalmente distintas. Porque si lo convertimos en una declaración OR, lo que tendríamos sería dos partes, y en la primera sería si x es mayor que 5 e y es mayor que 5, o bien si z es mayor que 5. Mientras que si le damos prioridad a la declaración AND, cambia totalmente, y lo que sería la primera expresión si x es mayor que 5 y o bien y es mayor que 5 o z mayor que 5 se cumpliría. Por lo tanto, observa, aquí ponemos un ejemplo con números para que quede más claro, que si le damos un valor de x igual a 3, y igual a 10 y z igual a 10, observa y comprueba en qué caso se cumpliría y en cuál no. Con estos valores que aquí ponemos, observa que se cumpliría en el primero de los casos, ya que, como decimos, simplemente con que z sea mayor que 5 ya se cumpliría, y en este caso es 10. Sin embargo, en el segundo de los casos, en el que al dar prioridad tiene que ser x mayor que 5 y también tiene que ser mayor que 5. Como en este caso x es 3, ya no se cumpliría. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esta prioridad. Pero también es cierto que, aparte del funcionamiento del compilador, de nuevo es importante que se entienda lo que estamos escribiendo. Por eso, una norma que se debe seguir, aunque no sea obligatorio para el compilador, pero que sí que es muy importante seguir, es este tipo de prioridades, siempre determinarlo mediante paréntesis, ya que queda mucho más claro. Si no, es muy difícil para alguien que quiera leer código, cuando son muchas líneas, entenderlo. Por lo tanto, siempre en este tipo de expresiones utilizar paréntesis para señalar las prioridades. Recuerda además, desde luego, como ya sabes, que los paréntesis pueden servir para modificar las prioridades. Por lo tanto, podríamos hacer simplemente usando paréntesis que esta expresión significará esto o esto. Pero aparte, aunque los paréntesis que usemos sean para que se cumpla la prioridad que ya se cumpliría por defecto, también mejor utilizar los paréntesis en ese caso, por lo que acabamos de decir de claridad. Vemos aquí un ejemplo del uso de paréntesis en el que lo que hacemos es mantener la prioridad tal como indicamos. La prioridad la va a tener AND, pero usamos de todos modos los paréntesis para que también quede claro en cuanto a su utilización. De este modo queda mucho más claro que aquí lo que comprueba es que si x es mayor que 5 y o bien z son mayores que 5, como indicábamos antes, al ser x3 ya no se cumple y esto sería falso. En este otro ejemplo, modificando la localización de los paréntesis, aquí tanto modificamos la prioridad, ya que ahora lo que va a ser prioritario va a ser el OR, y también queda claro en cuanto a la colocación. Pero en este caso también sería imprescindible para cambiar el modo, porque aquí ahora lo que hace, como ves, es comprobar que si x es mayor que 5 e y es mayor que 5, que no se cumple, pero tenemos la otra parte o si z es mayor que 5, que en este caso sí que se cumple, y por lo tanto, como una de las dos partes de la expresión es verdadera, toda la expresión es verdadera. Antes de seguir, hacemos referencia a otro de los usos de verdadero o falso en programación, en este caso en C++. Porque, como ya sabemos, en C++, siempre que la evaluación de una expresión es considerada como falso, siempre su valor es igual a 0, mientras que si es verdadero se evalúa como cualquier otro valor distinto de 0. Pues esta característica de que falso es igual a 0 se utiliza a veces en programación de un modo que puede considerarse en parte como un truco, pero aunque no sea aconsejable usarlo, lo cierto es que muchas veces aparece y por lo tanto es importante entenderlo.
Lo vemos aquí en este ejemplo, una expresión en la que, como ves, se indica que si x, lo que indica que x es verdadero y por tanto sabemos que x no tiene valor cero. Pues esto se usa muchas veces justo para indicar eso, que si x no es cero, entonces se lleva a cabo cualquier acción. Aquí, como vemos, lo que se dice es que si x no es cero, entonces que se convierta en cero. Lo cierto es que otro modo de escribirlo y que sería más correcto es el que vemos aquí, usando en este caso el operador para indicar distinto de cero. Si x es distinto de cero, entonces x igual a cero. Pero lo cierto es que podemos encontrarlo muchas veces escrito de este modo y por tanto es importante entender por qué. Si decimos si x, estamos diciendo que es verdadero y por lo tanto que no es cero, y se puede utilizar. Del mismo modo, aquí lo vemos como se podría hacer lo contrario. Si no x, por lo tanto, si x es igual a cero, es falso. También es otra manera de indicar un valor que es cero, de este modo, que también estaría más correcto usarlo así como vemos aquí, x igual a cero. Pero tanto esto que vemos aquí como esto que vemos aquí se usa en muchas ocasiones, y esto hace referencia a que x tiene un valor que no es cero y aquí x tiene un valor que es cero al ser verdadero y falso. Resumimos entonces algunas de estas cosas que tenemos que recordar que es importante hacer y no hacer. Para empezar, recuerda que es muy importante poner paréntesis en torno a las evaluaciones lógicas para que sean más claras y también para modificar, si es necesario, su prioridad, como recuerda que podemos hacer. Y no uses if x como un sinónimo de x distinto de cero. Hay que intentar siempre usar este sistema como acabamos de decir. Recuerda también usar llaves en las declaraciones if anidadas, tanto para que sean más claras como para evitar errores en la escritura de código. Y también, justo como esto, no usar if no x, if falso, como sinónimo de if igual a cero. Usar en este caso x igual a cero para escribirlo. Y seguimos viendo el denominado operador condicional ternario, que es el único operador ternario que existe en C++. Cuando se habla de operador ternario se refiere a un operador que tiene tres términos, que es lo que ocurre en el caso de este condicional. Aquí vemos un ejemplo de su escritura y observa cómo tiene tres términos en lugar de los dos a los que estamos acostumbrados hasta ahora. En cuanto a su funcionamiento, se trata de un operador condicional que toma tres expresiones y nos tiene que devolver un valor. En general funciona como una declaración if-else. Ahora lo veremos en un ejemplo práctico, pero lo que aquí dice es que si la expresión 1 es verdad, entonces que nos devuelva el valor de la expresión 2. Si no es así, por lo tanto, si la expresión 1 es falsa, entonces nos devuelve el valor de la expresión 3. Por lo tanto, sería algo así como un if-else de los que hemos visto hasta ahora. If-else en el que esta expresión sería la expresión a evaluar, esta sería a la que devuelve si la expresión evaluada es cierta y esta la que devuelve si la expresión evaluada es falsa. Vamos a verlo en un ejemplo, de nuevo aquí de momento, como ves, lo único que tenemos hecho, creamos tres variables, x y z, y posteriormente utilizamos de nuevo quote_theme para pedirle a el usuario que escriba dos valores que van a ser x e y. Ahora simplemente vamos a usar un if-else sencillo para hacer que convierta z al valor mayor de estos dos. De momento primero vamos a hacerlo con if-else y para el vídeo intenta hacerlo por tu cuenta. Lo que tienes que hacer es conseguir que el valor de z sea igual al valor mayor de los dos que escriba el usuario. Lo vemos entonces en pantalla, si quieres hacerlo tú primero, para el vídeo. Ahora aquí lo vemos, es tan sencillo como indicar en el if que si x es mayor que y, entonces que haga z igual a x, else, en otro caso, si no es así, que haga z igual a y. Simplemente es eso, de este modo que aquí vemos. Si if x mayor que y, entonces z igual a x, que será el mayor. Else, en otro caso, pues z igual a y, que será el mayor entonces. Vamos ahora a poner aquí otra parte, simplemente para que nos muestre en pantalla el resultado mediante el uso de code.
que de nuevo pues simplemente pues ponemos eso, code, usando el condicional if else, z tendrá un valor que será el que en ese caso tenga z, que va a ser siempre el mayor de los dos que escriba el usuario por este if else. Si ahora, tal como está el código, lo compilamos y lo ejecutamos, observa cómo nos pide dos números. Escribimos 1, por ejemplo 4, y escribimos un segundo, vamos a poner por ejemplo 8. Pues ahora lo que tiene que hacer siempre es convertir el z en el mayor, que en este caso será 8. Si ahora lo vemos usando el condicional if else, z igual a 8, como ponemos. Pero ahora vamos a ampliar este código y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero usando el operador condicional ternario que decíamos hace un momento. Entonces, de nuevo, para el vídeo, intenta por tu cuenta indicar cómo tendríamos que poner aquí el operador ternario para conseguir este mismo resultado. Pues hacemos exactamente lo mismo, incluso si quieres puedes ir copiando y pegando. La condición que tenemos que comprobar es que si x es mayor que y, por lo tanto es lo primero que ponemos aquí. Si x es mayor que y ahora recuerda la expresión que tenemos que hacer para z tiene que ser igual a x. Por tanto, recuerda que la primera es el símbolo de interrogación de cierre, que es el que tienes que utilizar. Por tanto, ponemos ese símbolo y x. Con lo cual indicamos que si x es mayor que y, entonces z tiene que ser igual a x. En caso contrario, el else, que recuerda que es poniendo dos puntos, tiene que ser y. Simplemente es de este modo, este operador ternario, que nos tiene que dar el mismo resultado que este if else que hemos puesto aquí arriba. El resultado de uno y otro es exactamente el mismo. Ahora simplemente volvemos a hacer como aquí para que nos muestre en pantalla, indicando en este caso, usando el operador condicional ternario, vemos lo que nos devuelve z, que tiene que ser exactamente lo mismo en las dos ocasiones, porque también lo mismo es lo que se le indica en los dos casos como la expresión a comprobar y el resultado. Por tanto, comparando este if else y este uso del operador condicional terciario, creo que queda claro lo que es este operador condicional y cómo vemos que una vez entendido reduce mucho la cantidad de código necesario de escribir para tener un determinado resultado. Si de nuevo lo ejecutamos después de haberlo vuelto a compilar al haberlo modificado y escribimos de nuevo dos valores, vamos a ponerlo por ejemplo primero más alto, pero observa cómo nos va a devolver dos veces 1 usando el condicional if else, z nos da 7, usando el operador condicional z nos da 7. A partir de aquí tampoco sería muy complicado para ver cómo hacer para que diera un resultado distinto. Modifica un poco, trabaja con el código y observa las variaciones para entender bien cuál es la sintaxis que utiliza y saber cómo utilizarla en otras ocasiones. Pues vamos a dedicar la última parte de este vídeo tutorial a una serie de trabajos prácticos que nos permitan resumir lo visto hasta ahora. Pero antes vemos en esquema justo los temas fundamentales que hemos visto en estos dos últimos videotutoriales. Hemos aprendido lo que son las declaraciones y las expresiones en C++, hemos visto lo que hacen los operadores y cómo funcionan las declaraciones if en C++. Hemos visto también que un bloque de declaraciones encerrado entre llaves puede ser usado en cualquier sitio en el que pueda usarse una declaración simple. Hemos aprendido que cada expresión siempre tiene que devolver un valor y que ese valor puede ser comprobado en una declaración if o usando el operador condicional. También hemos aprendido cómo evaluar múltiples declaraciones usando operadores lógicos, cómo comparar valores usando los operadores relacionales y cómo asignar valores usando el operador de asignación. También conocemos la importancia de la prioridad de los operadores y hemos visto cómo los paréntesis pueden ser usados tanto para cambiar esa prioridad como para hacerla explícita y que sea más sencilla de manejar y entender. Vamos, por lo tanto, una vez resumido lo fundamental, llevar a cabo una serie de actividades prácticas justo sobre estos temas.
Primero señalar que el modo en el cual vamos a llevar a cabo estas prácticas lo haremos intentando adaptarlo al sistema de videotutoriales. Por lo tanto, no se plantearán ahora y se responderán en el próximo videotutorial. Creo que es muy complicado tener que estar viendo los dos videotutoriales, mirar uno o el otro. Por lo tanto, usaremos el sistema que, por lo menos en mi opinión, es el que mejor funciona. Plantearemos la cuestión y simplemente lo que tienes que hacer es parar el vídeo, intentar contestarla por tu cuenta y posteriormente en el vídeo iremos dando ya inmediatamente las respuestas. Así que por lo tanto, primera cuestión, de momento muy sencilla, para el vídeo e intenta contestarla por tu cuenta. Ahora aquí seguimos haciéndolo después de que espero que hayas intentado trabajarlo por tu cuenta. Este de momento es muy sencillo, pero simplemente para entender un poco la mecánica también de estas cuestiones. ¿Podemos considerarlo como una expresión? Pues desde luego que sí, estamos ante una expresión porque nos devuelve un valor, como ya sabemos. Y en este caso el valor que nos devuelve simplemente es la suma de estos dos enteros, que sería pues 124 su valor. Una segunda cuestión, ¿cuál sería el valor de llevar a cabo esta operación? Recuerda siempre que estamos hablando en programación. Te podrías preguntar, y muy bien preguntado si es así, qué tipo de datos estamos utilizando. Hay que decir en este caso que son integer, ya que si utilizáramos floating point sería otro el resultado. Pero utilizando valores integer, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Para el vídeo intenta contestarlo. Seguimos aquí ahora también con el resultado, porque también de momento muy sencillo. Recuerda que también nos devolverá un valor entero y por lo tanto sería 5 el valor. ¿Qué ocurre? Que para tener el resultado contamos con el operador módulo o modulus, que es el que nos permite recuperar ese resto. Por tanto, si la pregunta fuera esta, ¿cuál es el resultado de esta operación en la que, como vemos, utilizamos el operador modulus? También tienes que saberlo, prácticamente ya lo dijimos ahora, pero para el vídeo, como siempre, intenta contestarlo. Y ahora también lo vemos aquí en el vídeo tutorial. El resultado sería 1, que es el resto de esta división, en la que antes nos daba 5 y como resto 1, que es el que nos devuelve modulus. Vemos otra práctica del trabajo, en este caso con el operador de incremento, prefijo y posfijo. Supongamos que tenemos tres variables, libros A y B. Pues intenta contestar cuál será el valor de cada una de estas tres variables después de que se ejecuten estas tres declaraciones que aquí vemos. Como siempre, para el vídeo intenta contestarlo. Ahora también vamos a contestarlo ya aquí en el video tutorial. Intenta seguir el proceso. El libros empieza con un valor de 25. Aquí hacemos A igual a libros y después lo aumentamos en 1. Por lo tanto, A tendrá el valor de 25 y aquí libros pasará a tener 26. Y ahora B lo hacemos igual a el valor, aumentamos en 1 libros y después le damos este valor. Por lo tanto, B será 27 y libros también 27. Resultado, al final de este proceso, A será 25, B será 27 y libros será también 27. Seguimos con otra práctica centrada en el tema de la prioridad de los operadores. Intenta indicar cuál será el valor de esta expresión. Si tienes alguna duda, utiliza la tabla sobre prioridades y recuerda que cada uno de los operadores tiene una prioridad mayor o menor que le indica al compilador cómo debe de ejecutarlas. De nuevo, intenta llevar a cabo esta operación y determinar el valor para el vídeo, hazlo. Y ahora también lo vamos a ver aquí en el propio vídeo tutorial. Y viendo esa tabla tenemos que saber que el operador de multiplicación tiene una mayor prioridad que el de suma, por lo tanto siempre llevará a cabo antes las multiplicaciones. Por lo tanto, esto será igual a 3 por 2 y posteriormente el resultado 6 lo suma a 8. Por lo tanto, el resultado aquí será 14. Muy distinto si lo hiciéramos al contrario, sumando primero y luego multiplicando.
Por lo tanto, recuerda que esto también lo podríamos modificar, como ya sabemos, mediante el uso de paréntesis, si queremos cambiar la prioridad. Pero si no, el rango de prioridades que establece el propio C++ indica que el rango de multiplicar está por encima del de suma y por lo tanto será 3 por 2, 6, más 8, 14, que será el resultado que nos dé. Otra práctica sencilla pero importante de entender la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos expresiones que tenemos escritas? Para el vídeo, como siempre, recuerda que la diferencia es que aquí utilizamos el operador de asignación, por lo tanto lo que hacemos es convertir i en 4. El valor que se encuentra a la derecha pasa a ser el valor que está a la izquierda. Usamos el operador de asignación. Mientras que aquí estamos usando el operador relacional de igualdad, que lo que hace es comparar si i es igual a 4. Por lo tanto, muy diferentes entre sí y muy diferente también el resultado. Vamos con una elaboración un poco más práctica. Intenta escribir un trozo de código según lo que aquí se te explica. Un condicional if-else que tome dos variables de tipo integer y que convierta el valor mayor al valor menor. Simplemente con un if-else se puede hacer. Es muy similar a otros ejemplos que ya hemos visto. Como suele ocurrir casi siempre, desde luego no hay una única forma de hacerlo. Hazlo en este caso utilizando if-else, aunque también, si te fijas, se podría hacer exactamente lo mismo utilizando el operador condicional ternario que vimos también en este video tutorial. Hazlo con el if-else, si quieres, hazlo también con el operador condicional ternario. Vemos aquí el resultado utilizando if-else, simplemente utilizando como la expresión x mayor que y, si se cumple, por lo tanto x igual a y, con lo que haríamos el mayor igual al menor. En caso de que no sea así, que sea al contrario, simplemente hacemos y igual a x. Así de sencillo, pero importante practicar con este tipo de cláusulas para ir cogiendo soltura en la escritura de código, que recuerda que es fundamental. Como decíamos, para terminar, intenta hacer lo mismo utilizando el operador condicional ternario, que recuerda simplemente que tienes que utilizar esto como primera expresión, esto como segunda expresión, y recuerda que el primer operador que usa, el primer signo que usa el operador ternario es la interrogación, y esto como tercera expresión, que el segundo signo que usa el operador ternario son los dos puntos. Por lo tanto, ya prácticamente lo tienes aquí escrito, de nuevo es muy sencillo. Como siempre, para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta, ya que ahora mismo vamos a ver el resultado también aquí en pantalla. Aquí lo tienes y de nuevo observa cómo utilizamos las tres mismas expresiones y simplemente separadas por los dos signos que utiliza el operador ternario, y como toda expresión finaliza con un punto y coma, como toda declaración. Seguimos con otra práctica. Observa ahora el código que aquí tenemos e intenta, a partir del código sin ejecutarlo, saber cuál va a ser la salida. El código en sí es muy sencillo. Se piden tres números enteros y posteriormente resta dos de ellos. Y como vemos tiene dos salidas, un if y un else. Pero observa que tiene truco. Aún me siguen llegando emails con aquel pequeño truco que incluí en el primer vídeo tutorial, por eso mejor explicarlo antes. Aunque recuerda que en este tipo de temas romperse la cabeza siempre es necesario, y aunque fastidia cuando nos encontramos con algo que no damos solucionado, suele ser siempre muy útil en cuanto al aprendizaje. Si se da todo mascado, muchas veces tampoco es bueno. Porque este también es un buen ejemplo de esos temas que teóricamente es muy fácil de aprender, pero después en la práctica, cuando nos encontramos con ellos, muchas veces no es ya tan sencillo hasta que lo vemos. Porque aquí en teoría lo que parece que hace es comprobar los dos números, a menos b. Si la resta es igual a c, entonces saldría esto, y en caso de que no fuera así, saldría esto.
Eso es lo que parece, pero ya tenemos que saber que no es así, porque observa que aquí no está utilizando el operador de relación de igualdad, sino que está utilizando el operador de asignación. Por lo tanto, esto siempre va a ser cierto, porque aquí lo que hacemos es convertir C, da igual lo que aquí se ponga, aquí lo que hacemos es convertir C en la resta de A menos B. Por lo tanto, siempre, tal como está escrito el código, va a aparecer esto, ya que siempre C va a ser igual a A menos B. Hemos ya hecho mención a esta confusión del operador de asignación con el operador de igualdad en varias ocasiones. Lo vemos ahora en un ejemplo concreto. Desde luego, si quieres que funcione como parece en teoría que funciona, simplemente cambiando aquí el operador verías cómo ya funciona. Irá el código como resta junto con el resto de los códigos que hemos utilizado en este video tutorial. Terminamos con un último ejercicio que de entrada, si lo observas, parece que es exactamente lo mismo que acabamos de ver, ya que de nuevo aquí utilizamos el operador de asignación. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir aquí en la salida? Para el vídeo y piénsalo, y de nuevo, como antes, tienes que utilizar lo que hemos aprendido para entender lo que va a ocurrir. En este caso, tenga en cuenta el resultado. ¿Y qué ocurre cuando aquí ponemos if y ese resultado? Que es lo que estuvimos hablando también varias veces durante este y el anterior video tutorial, del tema de la verdad y la falsedad, de true y false en el uso de expresiones. Aquí, como vemos, en teoría lo que tendría que hacer es imprimir esto, el valor de C, y es C, porque en teoría siempre se tiene que cumplir esto, que es que C sea igual a menos B, ya que lo que hacemos es asignar. Por lo tanto, aquí el resultado en teoría sí siempre es igual. Pero si lo probamos, esta es la salida, no hace nada, simplemente nos indica el texto que pulsemos una nueva tecla para continuar. Por tanto, no imprime lo que en teoría tendría que imprimir. ¿Qué ocurre? Para de nuevo el vídeo, piénsalo un poco, si no encuentras la solución, intenta buscarla en lo que vimos en el vídeo tutorial, creo que también tiene que estar clara la razón de por qué no imprime nada. La causa, que aunque a lo mejor no se debería, casi se puede considerar como un bug, porque recuerda que de nuevo esto se debe a esa característica de que en C++ el valor 0 se considera como falso. Y aquí, como ves, es cierto que usamos el operador de asignación, hacemos C igual a A menos B. Pero si llevas a cabo la resta, observa que aquí lo que tendremos es que si C es 0, por lo tanto aquí el valor es 0, y 0 es evaluado como falso, y por lo tanto no lo ejecuta. Así que esa es la razón que aquí el resultado, y por eso decimos que es un bug, porque no es lo que buscamos, pero también es un ejemplo de cómo no tenemos que utilizar este mecanismo del verdadero falso para escribir código, ya que aquí esto, aunque en teoría debería devolver otra cosa, al utilizar esta operación, el resultado es 0 y entonces se evalúa como falso y por lo tanto no se ejecuta. Al no existir un else, pues simplemente no pone nada. Bueno, pues dejamos aquí este video tutorial número 7. Seguiremos en el próximo video tutorial. Empezaremos a ver las funciones, a las que dedicaremos también un tiempo. Intentaremos verlo en detalle antes de entrar en todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, que es la que define por encima de todo a C++. Pues nada más, video tutorial número 7, feliz año 2007, que también acaba de empezar, estamos en el 1 de enero, y que, entre otras cosas, para mí es muy especial, ya que es el año número 50 de mi vida. Espero que no me quede mucho tiempo para seguir por aquí dando mucha guerra. Nada más, nos vemos.